Buenas tardes, vamos a ir iniciando. Ya, vamos a hacer el práctico que les mandé, que es el práctico del ingeniero Rosales, que les da normalmente paso examen. Cuando hay un práctico con el ingeniero Salvatierra, me lo pasan y lo hacemos. Ya, hasta mientras, esto es lo mismo tema, son los mismos temas para su segundo parcial. Ya, a ver, vamos a hacer los ejercicios prácticos. Bueno, como pueden ver acá entra transformadores, que esto a veces entra en su primer parcial, incluso no. Pero como ya les dije en una clase presencial, eso es tema del segundo parcial. No, eso es tema del segundo parcial. A ver, vamos a hacer uno de transformadores. Ya, dice lo siguiente. A ver, ya, dice lo siguiente. Un transformador situado en un poste de la compañía eléctrica reduce el voltaje RMS de 12 kilovoltios a 240 voltios. ¿Cuál es la relación entre el número de vueltas del secundario y el número de vueltas del primario? Si la corriente de entrada del transformador es 2 amperios, ¿cuál es la corriente de salida? Y determinar la pérdida de potencia en la línea de transmisión. Ya, entonces tenemos acá un transformador, ¿no? Así más o menos, que hay un transformador. Este transformador ingresa voltaje, 12 kilovoltios. Entonces acá va a ingresar un voltaje primario de 12 kilovoltios, ¿no? Y sale un voltaje secundario de 240 voltios. Como nos dice, reduce el voltaje, es un transformador reductor. ¿Cuál es la relación entre el número de vueltas del secundario y el número de vueltas del primario? Es lo primero. La fórmula que ocupamos acá es voltaje del primario entre el voltaje del secundario es igual al número de vueltas del primario entre el número de vueltas del secundario, entre el número de vueltas del secundario, y acá la corriente es al revés. Corriente del secundario entre corriente del primario, ¿no? Puede ser estos dos, estos al revés también, ¿no? Cualquiera de las dos está bien, ¿no? Ya. En este caso nos piden calcular la relación entre el número de vueltas del secundario y del primario. Del secundario y del primario. Entonces nos está pidiendo esto. Entonces vamos a poner acá la relación entre el número de vueltas del secundario y del primario. Número de vueltas del secundario entre el número de vueltas del primario igual al voltaje del secundario entre el voltaje del primario. Entonces ponemos voltaje del secundario es 240 y voltaje del primario es 12.000. Ahí está. Y con eso calcularíamos la relación entre el número de vueltas del secundario y el número de vueltas del primario. A ver cuánto sale. 240 entre 12.000. Saldría 1 entre 50, ¿no? Sería el resultado. Nada más. ¿Alguna duda con este inciso? Ya. Seguimos entonces. Inciso B, si la corriente de entrada es 2 amperios, ¿no? Acá la corriente de entrada, corriente primaria es 2 amperios, ¿cuál es la corriente secundaria o de salida? ¿No? Ya, utilizamos cualquier igualdad. Podemos utilizar entre el voltaje del primario, entre voltaje del secundario, igual corriente del secundario entre corriente del primario. En este caso lo que queremos encontrar es la corriente del secundario, ¿no? La corriente del secundario despejamos, corriente del secundario va a ser igual al voltaje del primario
entre voltaje del secundario por corriente del primario. Corriente del secundario va a ser el voltaje del primario, que es 12.000, entre el voltaje del secundario, que es 240, por la corriente del primario, que es 2. Entonces, ponemos eso en la calculadora. 12.000 entre 240 por 2. Saldría 100. Entonces la corriente del secundario es 100 amperios. No, nada más. Ahora, el inciso C. Determine la pérdida de potencia en la línea de transmisión. Ya, este es el inciso A, este es el inciso B. El inciso B nos dice en la línea de potencia, en la línea de transmisión. Da exactamente igual si es en la línea de transmisión o la línea de recepción. La línea de transmisión es esta y la línea de recepción es esta, ¿no? Pero da igual porque la potencia es constante, ¿no? Yo les dije que la potencia primaria es igual a la potencia secundaria, porque se mantiene constante tanto la potencia de acá como la potencia de acá. Así que da igual. Entonces podemos calcular la potencia, cualquier potencia da igual. La potencia es voltaje por corriente. Podemos utilizar la del primario, si queremos, ¿no? La del primario. Voltaje del primario es 12.000 por corriente del primario es 2. La potencia va a ser 24.000 watts. Y si en caso nosotros utilizáramos el secundario, sería 100 por 240. Y 100 por 240 es 24.000 watts. También lo mismo, digamos, ¿no? Porque es constante. Y eso sería. ¿Alguna duda con este ejercicio? ¿Todo claro? Sí, todo claro, bien. Ya. Entonces vamos a hacer el segundo. Ahí, ya. Segundo ejercicio. A ver, este igual es transformador. Corriente primaria y secundaria, el flujo máximo, número de espiras del arrellamiento primario. Eh, 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 mm, ya, podemos utilizar esta, podemos realizar esta el 42. Hay una fórmula de flujo máximo. A ver, que venía se deducía con derivadas y otras cosas. No la vamos a deducir, pero la vamos a poner. Creo que era con un 441 o algo así. Acá la buscamos. Fórmula de flujo máximo transformador. Había una media rara que tenía una constante. A ver, ¿qué dicen? ¿Soy yo o no se ve la presentación? Ya. A ver, a ver, a ver. Esta creo que era. ¿No? Flujo máximo. Mm, mm, mm. A ver. Creo que está acá. A ver. Flujo máximo. Flujo máximo. Acá está, ¿no? A ver, problema uno. Tensión normal. El flujo máximo. Inciso B. Acá está. Sí, es este con 444. Este es flujo máximo para el transformador. Ya, esta es la fórmula. Esta es la fórmula. Siendo F frecuencia, E es 2220, es voltaje, voltaje del primario, ¿no? Es la FEN. Ya, esta fórmula de acá es la que se ocupa, es esta de 444, que sale de una derivada medio rara. Esta de acá. Ya, esta de acá. Es el flujo máximo. Ya, esta vamos a ocupar. Entonces, para calcular el flujo máximo,
vamos a ocupar esta fórmula, que esto de acá es el voltaje secundario, ¿ya? A veces lo ponen como E, que es el voltaje secundario. Acá esta es una constante, 4444, que siempre es lo mismo. Número de vueltas del secundario por la frecuencia. ¿Ya? Eso sería la fórmula para calcular el flujo máximo. Ya, seguimos. De hecho, creo que este es el mismo. A ver, no. Mm, mm, mm. No, no es similar. Ah, no, es el mismo. 100 no es, tiene 100 expira. Sí, es el mismo. Es el mismo. Ya, calculamos. El flujo máximo va a ser igual al voltaje secundario, que en este caso es 220. Por si acaso, acá los datos serían el voltaje secundario, 220 volts, y el voltaje primario, 3000, ¿no? Volts. Nos dice que eh, el transformador monofásico es de 100 kilovatios. Eso es potencia, 100 kilovatios o watts. Y tiene 100 espiras en el secundario. N del secundario, 100 espiras. Ya. Entonces va a ser 220 entre 4,44 por el número de vueltas del secundario, 100 por la frecuencia, que es 50 hercios, ¿no? Frecuencia 50 hercios por 50. Ahí está. Flujo máximo. Y con eso calcularíamos el flujo máximo. Sería 2220, 4,44 por 100 por 50. Saldría 0,0099 Webers, creo que, a ver. Sí, Weber. 9,9 por 10 a la menos 3. Lo mismo. Webers. Listo. Y este sería el flujo máximo. Ya. Bueno, ese es el inciso B. Inciso A nos dice corriente primaria y secundaria a plena carga. Ya. Entonces aquí vamos a utilizar la fórmula de transformadores para el A, que nos dice que el voltaje primario entre voltaje secundario es igual al número de vueltas del primario entre el número de vueltas del secundario, corriente del secundario, corriente del primario. Ya. Nosotros queremos saber la corriente primaria y secundaria. Ah, ya. Entonces no vamos a usar esta, vamos a utilizar la de potencia. Potencia es igual a voltaje por corriente. La potencia la tenemos, ¿no? Es acá 100 kilovatios. Y eh, podemos agarrar cualquiera de los voltajes. Si agarramos el voltaje 1, pues nos va a dar la corriente 1, y si agarramos el voltaje 2, nos da la corriente 2. Pero sabemos que la potencia es constante. Digamos, agarremos el 1. Entonces la corriente 1 va a ser igual a potencia sobre voltaje 1. Esto es 100 kilovatios o 100.000 vatios o watts, ¿no? 100.000 watts o vatios entre el voltaje 1, que es 3000. Ya, vamos a ver cuánto sale. Sería 100.000 entre 3000. Saldría 33,33 amperios, ¿no? Esa sería la corriente 1. Ahora, para la corriente 2, voy a borrar, lo mismo, solamente que utilizamos el voltaje 2 y la corriente 2, ya que la potencia es constante. La corriente 2 va a ser igual a potencia sobre voltaje 2. La potencia es 100.000 vatios y el voltaje 2 es 220. Y calculamos. Entonces esto va a ser la corriente 2, 454,54 amperios, ¿no? Listo. Ese sería el inciso A. Vamos a ver. 3,33 amperios y 454,54. Está bien. Sacamos lo mismo. Ahora el inciso C dice el número de espiras del arrollamiento primario. Ya. Número de espiras del arrollamiento primario. El número de vueltas del primario entre el número de vueltas del secundario es igual al voltaje del primario entre el voltaje del secundario. En este caso nos están pidiendo el número de vueltas del primario.
Tenemos el número de vueltas del secundario, entonces despejamos. Voltaje del primario entre voltaje del secundario por el número de vueltas del secundario. Voltaje del primario es 3000 y del secundario es 220. 3220 por el número de vueltas del secundario, que es 100 por 100. Y con eso tendríamos el número de vueltas del primario. Vamos a ver cuánto sale. 3000 entre 220 por 100. 1363,6. Esto se redondea. No me acuerdo si era hacia abajo o hacia arriba. Creo que era hacia abajo. Vamos a... ¿Cuándo es número de vueltas? Vamos a ver. Ah, es hacia arriba. Hacia arriba se redondea. Cuando es número de vueltas y nos sale con decimal. Listo. Nada más. Eso sería. ¿Alguna duda con este ejercicio? ¿Todo claro entonces? Sí, doctor. Ya. Vamos a hacer otro. A ver, este es otro igual. Se construye un transformador enrollado en la bobina. Calcular el voltaje en los terminales secundario y primario. Calcular los valores máximos del campo del flujo magnético. Los valores máximos del campo y del flujo magnético en el primario y el secundario. A ver, hagámoslo ese. Igual creo que está acá. A ver. A ver, vamos a ver. Ah, no está. Ya. Dice, se construye un transformador enrollando dos bobinas sobre un núcleo de hierro de permeabilidad relativa a 2000. Ya, entonces acá nos dan una permeabilidad relativa de 2000. La bobina del primero tiene 500 espiras, número de vueltas del primero 500. Y el secundario tiene 55, número de vueltas del secundario 55. Y la sección y longitud de ambas es de 10 y 2 y 15. La sección y longitud de ambas es de 10 centímetros. Ah, ya, ya. El área es de 10 y la longitud es de 15, respectivamente. Calcular el voltaje en los terminales del secundario cuando al primario se le aplica una fuerza electromotriz alterna de 220 voltios. Tenemos el número de vueltas del primario, del secundario, el área. Tenemos una permeabilidad del transformador. A ver, acá la vamos a buscar. Había una fórmula para permeatividad. Venga, la calculamos. Aquí debe estar. Aquí. De hecho, este es el práctico del ingeniero. Pero no está resuelto. A ver, aquí. Aquí está, pero tampoco está resuelto. Aquí. Sí, aquí está. A ver. A ver, ¿dónde está? Se construye aquí. Ahí está. Aquí está. Se construye un transformador con dos bobinas. La fórmula grado de óptica, por lo tanto, el secundario es 22.122. El campo magnético, una bobina, esta fórmula acá. Ni. En un transformador, el núcleo es común por ello magnético. Y el flujo del campo magnético es con este. Campo área por el coseno del ángulo. Ya, vamos a hacerlo, a ver. Según esto, primero vamos a ir viendo. El inciso A dice calcular el voltaje en los terminales secundarios cuando el primario se le aplica una fuerza electromotriz de 220. Ya.
El voltaje primario dice que va a tener una fuerza electromotriz de 220 voltios y calculemos el secundario. Con los números de vueltas lo podemos calcular. Número de vueltas del primario entre número de vueltas del secundario, voltaje del primario, voltaje del secundario. Despejando, el voltaje del secundario es igual al voltaje del primario entre el número de vueltas del primario por número de vueltas del secundario. Estamos despejando el voltaje 2. Entonces, el voltaje 1 es 220, número de vueltas del primario 500 y número de vueltas del secundario 55. Ya, con eso tendríamos el voltaje del secundario. Vamos a ver cuánto sale. 2220 entre 500 por 55. Saldría 24,2 volts. Listo. Ese sería el voltaje del secundario. Ahora, a calcular el inciso B. Si el valor máximo de la corriente en el primario es 1, 1 amperio, el valor del primario es 1 amperio. Calcular los valores máximos del campo y del flujo magnético. Ya. El valor máximo del campo y del flujo. Para el campo, ahorita vamos a buscar la fórmula para campo magnético. Para un transformador. Esa es la que quiero buscar. A ver. Con este ya podemos calcular el flujo. Para un transformador. Campo magnético para un transformador. ¿Dónde está? Acá vamos a ver la IA que dice. Fórmula. Creo que es la del selenoide. No estoy bien seguro. Esto es FEM. Esto es flujo. Campo magnético. Bueno, esta es la fórmula de la densidad del flujo magnético. Este es el flujo. Tenemos el voltaje, frecuencia, no. Ya. Vamos a utilizar la fórmula de campo magnético de un selenoide. Porque es un selenoide, ¿no? El, el transformador. Entonces vamos a ocupar esta de acá. Que tenemos esta constante que es la que quería. Vamos a ocupar esta. Ya. Entonces, la fórmula para el campo magnético vamos a ocupar esta. A ver. Entonces, es la constante de permeatividad por el número de vueltas por la corriente. A ver, no me convence esa fórmula. Vamos a buscar en el formulario. A ver, les paso un formulario. Lo tengo por acá. A ver, aquí. Mm, 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 mm. Aquí está, campo magnético de un conductor rectilíneo, una espira circular en el centro, este de acá. Esta es la fórmula que vamos a ocupar, solamente que le vamos a multiplicar el número de vueltas de la espira. Este de acá, que esta es la fórmula para espiras en el centro. Pero para una espira, cuando son varias vamos a ocupar varias espiras. Ya, esta es la que vamos a ocupar. Entonces, para calcular esto, lo que vamos a hacer es, primero el valor de la constante, que ya se los había dado, es igual a 4pi por 10 a la menos 7, ¿no? Ahora, para trabajar nosotros con una constante de permeatividad distinta, en este caso la del hierro, que nos dicen que es de 2000, esta constante x, que es 2000, lo que tenemos que hacer entre estas dos constantes es multiplicarla, ¿ya? No es reemplazar acá, por si acaso. Si ustedes agarran y reemplazan acá, está mal, está mal. Entonces, el campo magnético va a ser igual a la constante de permeatividad en el vacío por la constante del hierro entre 2 por la corriente entre la distancia o radio, ¿no? Ya. En este caso, eh, vamos a calcular, tenemos las dos constantes, tenemos la corriente, que es 1,
y tenemos que tener la distancia o radio, ¿no? Hasta el centro de la espira, esta distancia de acá. A ver, para la distancia o radio de la espira, nosotros tenemos el área y tenemos la longitud. No tenemos el área y la longitud. No es más que como esto es un cuadrado, no va a ser más que la longitud entre 2. La mitad de la longitud va a ser el radio o la distancia al centro. Por lo tanto, este radio va a ser longitud entre 2. Longitud entre 2. Listo. Y calculemos. El campo magnético va a ser la constante permitida en el vacío, 4pi por 10 a la menos 7, por la constante del hierro, 2000, entre 2, por la corriente, que es un amperio, entre la longitud entre 2, que la longitud es 15, la mitad es 7,5 o 0,075 metros. Y con esto calcularíamos el campo magnético máximo, porque estamos utilizando la corriente máxima. A ver, 4pi por 10 a la menos 7 por 2000 entre 2 por 1 entre 0,075. Y saldría 0,0168 Tesla. Este sería el campo magnético máximo, ¿no? Campo magnético máximo con esta fórmula. Ah, ya, falta una cosa, falta multiplicarle la bobina, la número de bobina. Esto es para una sola espira, pero tenemos que multiplicar el número de vueltas. Entonces, como estamos trabajando con el primario, el número de vueltas del primario es 500. Por lo tanto, a este resultado, aquí le vamos a multiplicar el número de vueltas, porque este resultado es solamente para una espira. Entonces acá le tenemos que multiplicar 500, que es por cada espira. Vamos a ver. Saldría 8,378 Tesla. Ahí está. Ese sería el campo magnético máximo. Bien, ahora también nos piden el flujo. Para calcular el flujo, vamos a utilizar la fórmula que era área por campo. Como es máximo, el coseno del ángulo va a dar 1. Esto va a dar 1 cuando es el flujo máximo. Ya lo vimos en una anterior clase. Entonces, área por campo directamente. Obviamente, campo máximo. Campo máximo. Entonces, el área, ya lo tenemos, el dato, es 10 centímetros cuadrados. Pero esos 10 centímetros cuadrados los vamos a llevar a metros cuadrados. Acá va a ser metro cuadrado, 1 al cuadrado, 100 al cuadrado. Este se va con este. Y vamos a ver cuánto sale. 10 entre 100 al cuadrado. Saldría 0,001 metro cuadrado. El área va a ser 0,001 metro cuadrado por el campo, que 8,378. Y con eso tendríamos el flujo magnético máximo. Vamos a ver cuánto sale. 0,001 por 8,378. Saldría en notación científica 8,378 por 10 a la menos 3 Webers. Flujo. Listo. A ver. Siguen entrando. Bien. Nada más. Este sería este ejercicio. ¿Alguna duda con este ejercicio? Ya, continuamos. A ver, ya hemos visto transformadores. Que hay otro de transformadores. Estos ya son más sencillos. Este de transformadores igual. Estos no son de calcular, son demostraciones. A ver.
Hemos visto de corriente. ¿Cuál es la intensidad de corriente eléctrica hacia dónde está dirigido el campo magnético? Una espira de radio ERI que circula una corriente de 30 amperios se encuentra situada en el plano de la pantalla. ¿Cuál es el campo magnético en el centro de la espira? A ver, vamos a hacer esta, que es con la misma fórmula que ocupamos. La fórmula para campo magnético de una espira. Dice, tenemos una espira de radio 5 centímetros, que hay una espira de radio 5 centímetros, por la que circula una corriente de 30 amperios. 30 amperios. Se encuentra situada en el plano de la pantalla. ¿Cuál es el campo magnético en el centro de la espira? ¿Y qué cara de la espira estaríamos viendo? Ya. En este caso, ya hay una fórmula para eso, específicamente, que es esta de acá. ¿No? Está ahí, sin la n, porque es solo una espira. Entonces, con esta fórmula es para calcular el campo magnético en el centro de una espira. ¿Tenemos R? Sí. ¿Tenemos I? Sí. Tenemos todo. Entonces va a ser 4pi por 10 a la menos 7 entre 2 por la corriente, que es 30, entre el radio 0,05 metros. Y nada más. Ese sería el campo magnético. 4pi por 10 a la menos 7 entre 2 por 30 entre 0,05. Sería, en notación científica, 3,77 por 10 a la menos 4 Tesla. Y ese sería el campo magnético. Nada más. Nada más. ¿Alguna duda con este ejercicio? Mm, A ver, vamos a hacer este. Este de acá. Dice, una carga negativa de 4 nanocoulombs se proyecta en un campo magnético con una velocidad de 6,5 por 10 a la 4 metros por segundo, con un ángulo de 45 grados, y el campo magnético es de 5 microtesla. ¿Cuáles son la magnitud y dirección de las fuerzas resultantes? Ya. Para calcular, primero vamos a ir poniendo los valores. Va a ser una carga negativa de 4 nanocoulomb, 4 por 10 a la menos 9 coulomb. Va a tener una velocidad de 6,5 por 10 a la 4 metros por segundo. Y va a tener un ángulo de 45 grados. El campo magnético es de 5 microtesla, 5 por 10 a la menos 3 tesla. Ah, no, microtesla es a la menos 6. Menos 6 tesla. ¿Cuáles son la magnitud y dirección de la fuerza resultante? Ya, la fuerza magnética. ¿Cuál es? La fórmula de la fuerza magnética, carga, velocidad, producto cruz, campo, ¿no? Esta es la fórmula general de fuerza magnética. En este caso, no nos están dando vectores, entonces podemos trabajar con su fórmula escalar, que es el módulo de la velocidad por el módulo del campo por el seno del ángulo entre la velocidad y el campo. Ya. En este caso, el ángulo que ocupamos es el ángulo que hay entre la velocidad y el campo, que es casualmente el que siempre dan, que es 45 grados. Y la carga la tenemos, la velocidad, el campo, todo lo tenemos. Entonces calculemos la fuerza magnética. La carga va a ser menos 4 por 10 a la menos 9 coulomb por la velocidad 6,5 por 10 a la 4 por el campo 5 por 10 a la menos 6 por el seno de 45 grados. Y con eso calcularíamos la fuerza magnética. Vamos a ver cuánto sale. A ver, menos 4 por 10 a la menos 9 por 6,5 por 10 a la 4 por 5 por 10 a la menos 6 por el seno de 45 grados. Saldría menos 9,
19 por 10 a la menos 10 newtons. Y esta sería la fuerza magnética. Ahora, ¿hacia qué dirección va? Lo vamos a graficar. Digamos que tenemos aquí una partícula, ¿no?, que está yendo a una cierta velocidad v y forma con el campo magnético 45 grados. 45 grados. ¿Qué es lo que dice? Queremos saber la dirección de la fuerza resultante. Aplicamos regla de la mano derecha, no, regla de la mano derecha, que está acá, de hecho, a ver, que poner regla de la mano derecha, campo magnético. Bueno, aquí está, esta. Este es un video. Aquí está. Esta de acá, ¿no? Que nos dice que la velocidad, aquí lo voy a copiar y acá lo pego. Ya, esta de acá. El pulgar, perdón, el índice hacia la velocidad, el dedo del medio hacia el campo y hacia donde apunta el pulgar es la fuerza. Entonces, velocidad, fuerza, sería más o menos, a ver, velocidad, campo, el pulgar apunta hacia nosotros, ¿no? Si lo ponemos así. Entonces, el campo magnético va a ser un campo magnético saliente. Bueno, perdón. Como es carga negativa, va a ser entrante, ¿no? Aplicamos regla de la mano derecha. Pero si es carga negativa y se invierte, si sale, entra. En este caso, aplicando la regla de la mano derecha, nos salía que era saliente, que salía de la pantalla. Pero como la carga es negativa, se invierte, o sea, entra. El campo magnético entra a la pantalla. Nada más. ¿Alguna duda con este ejercicio? Bueno, todo bien, Diego. Ya, a ver, continuamos. Eh, un ion de aluminio se proyecta con una velocidad, bueno, esto es lo mismo. Y acá campo eléctrico. Ahora vamos a hacer esto. A ver, este dice, tenemos un ion de aluminio de carga positiva de 1,2 por 10 a la menos 16 coulomb. Se proyecta en un selector de velocidad donde el campo es 20 microtesla. El campo eléctrico se ajusta para seleccionar una velocidad de 5 por 10 a la 3 metros por segundo y nos piden calcular cuál es el valor del campo eléctrico. Ya. Cuando trabajamos con campo eléctrico y campo magnético, normalmente es para acelerar o para darle velocidad a una partícula. Lo podemos graficar de esta manera. Tenemos aquí dos placas, digamos, y tenemos un campo magnético entrante, digamos. Un campo magnético entrante. Tenemos una carga positiva. Tenemos una carga positiva. Por lo tanto, si digamos acá metemos una carga positiva, aquí, una carga positiva, y está yendo, y queremos que vaya hacia este lado, ¿no?, a una cierta velocidad hacia este lado. Si aplicamos la regla de la mano derecha, apuntamos el índice hacia la velocidad, el, acá está, ¿no?, el pulgar, bueno, la fuerza no, queremos calcular la fuerza. El índice hacia la velocidad y el dedo del medio hacia el campo, nos va a salir el pulgar hacia arriba, ¿no?, el pulgar hacia arriba. Quiere decir que la fuerza magnética está apuntando hacia arriba, en este caso. A ver, ¿dónde está esto? En este caso, la fuerza magnética apunta hacia acá. Voy a ser más pequeño, aquí. Esta sería la fuerza magnética. Esto tiene que darse para que este objeto se mueva hacia la derecha, ¿no?, con la velocidad hacia la derecha. Ahora, ¿qué hace estos selectores de velocidad, o también llamado espectrómetro de masa?
también se llama espectrómetro de masa, que es una máquina para poder calcular las masas de las partículas, que funciona de esta manera. Tiene un imán que hace que su fuerza magnética apunte hacia arriba y su velocidad hacia la derecha para que se mueva. Pero si esto solamente existiera esta fuerza magnética y esta velocidad, esta partícula tendería a tener este movimiento y chocar con la pared, ¿no? Porque tiene una fuerza magnética que está empujando hacia arriba y no hay nada que jale hacia abajo. Entonces, lo que idearon es, como esta es una partícula cargada, es una que tiene carga eléctrica, como tiene una carga, al tener carga, puede ser afectada por los campos eléctricos. Así que lo que hicieron es poner aquí cargas negativas y aquí poner cargas positivas. Una placa, digamos, una placa aquí de carga positiva y una placa de carga negativa. Puede ser placa, lo que sea, pero fuentes de campo eléctrico positivo y aquí negativo. Y si nosotros recordamos la teoría, cuando hay cargas negativas, el campo eléctrico entra, es entrante, no es entrante, digamos, ¿no? Hacia este lado. Es entrante en todas direcciones. Y cuando es positivo, es saliente, ¿no? El campo eléctrico es saliente. En todas direcciones también. En todas direcciones, ¿no? Y lo bueno de esto es que si se dan cuenta el campo eléctrico está yendo de arriba hacia abajo. Y si se acuerdan, la fuerza eléctrica siempre iba en dirección del campo, a menos que la carga sea negativa. Y si la carga era negativa, se invertía la fuerza. Pero en este caso, la carga es positiva. O sea que va a ir en dirección del campo. Hacia acá iría la fuerza eléctrica, ¿no? ¿Y qué hace ahí? Se compensa tanto la fuerza magnética como la fuerza eléctrica y hace que la partícula se mueva hacia la derecha, sin chocar a las paredes, ¿no? Sin chocar a las paredes. Entonces, ese es el espectrómetro de masa, y así funciona. Y lo que nosotros hacemos, simplemente como la fuerza magnética y la fuerza eléctrica tienen que ser iguales para que adquiera una cierta velocidad, podemos que la fuerza magnética y la fuerza eléctrica deben ser iguales. La fuerza magnética, carga, velocidad, campo. Fuerza eléctrica, carga, eh, campo eléctrico. Sí, carga, campo eléctrico. Y queda así, queda esta ecuación. Las dos cargas se van. Nos queda que el campo eléctrico es igual a la velocidad por el campo, ¿no? Entonces el campo eléctrico tiene que ser igual a la velocidad, 5 por 10 a la 3, por el campo, que es 20 por 10 a la menos 3 tesla. Y con eso tendríamos el campo eléctrico. 5 por 10 a la 3 por 20 por 10 a la menos 3. Igual a 100 voltios metro o Newton Coulomb, ¿no? Que es lo mismo. Y ahí calcularíamos el campo eléctrico. ¿Se entiende? ¿Alguien tiene alguna duda? Hola, hola. No lo digo todo claro. Ya. Ya vamos a hacer el último. A ver. Un ion de neón. Sigue una trayectoria de radio superior e inferior de 1,5. ¿Cuál es su masa? Ya, aquí por ejemplo, este es un espectrómetro de masa que es para calcular masa, como les dije, ¿no? Aquí este ejercicio es casualmente para eso. Vamos a calcular la masa de una partícula. Entonces, ¿qué nos dice este ejercicio? Nos dice que tenemos aquí, bueno, no nos dice un espectrómetro de masa, pero con estos datos que nos dan, se supone que es un espectrómetro de masa. Tenemos un ion de neón, una partícula, que queremos que vaya a una cierta velocidad, tiene una cierta carga, es positiva.
sigue una trayectoria de 5,5 centímetros de radio, superior e inferior, campo 1,5 y campo eléctrico 1500. ¿Cuál es su masa? Ya, el espectrómetro de masa, ¿no? Así es como funciona para darle velocidad a la partícula, pero esto es simplemente para darle velocidad. Uno con la velocidad no puede saber la masa. Entonces, lo que pasa con el espectrómetro de masa, una vez que está ganando velocidad, esto es más o menos así. Aquí es así, así más o menos. Y esto, aquí está, ¿no? El campo, las placas positivas, negativas, hay un campo eléctrico entrante, tal cual lo mismo. Pero obviamente esto no puede estar así por siempre, porque esto va a seguir y pues nunca vamos a averiguar su masa. Lo que pasa es que aquí adquiere un movimiento circular, aquí, así, adquiere este movimiento circular. ¿Por qué? Porque se le está quitando eh, una de las dos fuerzas. En este caso, la fuerza eléctrica se quita. Bueno, en este caso, esta sería al revés. Este sería saliente. A ver. No, está bien así. A ver, vamos a ver. Bueno, la cosa es que acá hay un radio. Aquí va a haber un radio, R, ¿ya? Que debido a este movimiento circular que se da, va a aparecer una fuerza centrípeta, ¿no? Que se da cuando hay movimientos circulares. Eso lo hemos visto en física 1, la fuerza centrípeta. Este giro o este movimiento se da porque se está eliminando una de las dos fuerzas. Una de las dos fuerzas. Entonces, cuando esté cayendo, ¿no? Aquí, digamos, va a haber una fuerza aquí y otra fuerza aquí. Una de esas fuerzas es la fuerza centrípeta y la otra fuerza es la fuerza magnética, ¿no? Que aún va a estar. Entonces, van a estar estas dos fuerzas y esto va a tender a caer, ¿no? Aquí y luego va a caer a un cierto punto y una vez que choque acá, ahí es donde adquiere, donde ya podemos saber el radio, digamos, ¿no? El radio. Y con eso podemos adquirir el dato de la masa. Es lo mismo, simplemente que en vez de igualar la fuerza eléctrica y la magnética, igualamos las fuerzas centrípeta y la fuerza magnética. Y la fuerza centrípeta era masa, velocidad lineal al cuadrado, entre radio, y la fuerza magnética, carga, velocidad, campo, ¿no? Tenemos esto. Entonces, aquí, bueno, la velocidad es la misma, está igual a velocidad lineal, por si acaso, acá no hay velocidad angular. Entonces, se va este cuadrado con este y nos queda masa, velocidad lineal, radio, carga, campo magnético. Y de acá despejamos la masa. La masa es igual a la carga por el campo, por el radio, entre la velocidad. Y con esta fórmula calculamos la masa de la partícula. La carga, en este caso, es 2,3 por 10 a la menos 19. 2,3 por 10 a la menos 19 por el campo, que es 1,5 Tesla. 1,5 Tesla. Bueno, le vamos a quitar el Tesla. Por el radio 5,5 centímetros o 0,055 metros entre la velocidad que es, bueno, no tenemos la velocidad, pero tenemos el campo eléctrico. Y acá ya les expliqué cómo calcular la velocidad, ¿no? Con el campo eléctrico. Llegamos a esto mismo y la fórmula es que el campo es igual a la velocidad por el campo magnético, despejando la velocidad es igual al campo eléctrico por el campo magnético. Entonces, la velocidad va a ser igual al campo eléctrico, que es 1500, entre el campo magnético, que es 1,5. Y con eso tendríamos la velocidad. A ver, 1500 entre 1,5. Saldría 1000 metros por segundo. Ya ponemos acá 1000. Y con esto calcularíamos la masa.
2,3 por 10 a la menos 19 por 1,5 por 0,055 entre 1000. Sería eh, redondeado 1,9, bueno, o 1,89, lo vamos a redondear a 3, 1,897 por 10 a la menos 23 kilogramos. Y esta sería la masa de la partícula. Esa sería la masa de la partícula. Nada más. ¿Alguna duda con este ejercicio? No digo todo. Ya. A ver. Ya, vamos a hacer este antes de acabar. Que puede ser que les toque. Es uno de el onda electromagnética. A ver, con este acabamos. En este caso nos están diciendo que la figura a continuación es una onda sinusoidal electromagnética plana que se propaga en la dirección X. Supongamos que la longitud de onda es 50 metros. Ya vamos a ir poniendo los datos. Longitud de onda 50 metros. Y que el campo eléctrico vibra en el plano XY con una amplitud de 22 voltiometros. Ya esa es la amplitud o campo eléctrico máximo, que es lo mismo. Bueno, la amplitud es el máximo desplazamiento en esa trayectoria de la onda, ¿no? Eso es de física 2. Entonces el campo eléctrico máximo es 22 voltios metro. Calcular la frecuencia de la onda, eh, la magnitud y dirección del campo magnético y cuando el campo eléctrico E tiene su valor máximo en la dirección negativa. Escriba la expresión de campo en la forma B igual B máxima por el coseno de kx menos frecuencia angular tiempo. Ya. Recordando que nos dan la fórmula de velocidad angular, que era igual a 2pi frecuencia, y la fórmula de número de ondas. Pero esta fórmula de número de ondas está mal, ¿no? Si se acuerdan de física 2, eh, la fórmula de longitud de onda era 2pi sobre k, ¿no? Y la fórmula de velocidad de propagación era distancia sobre periodo, ¿no? De aquí salía que esto era igual a 2pi sobre k y esto es 2pi sobre frecuencia angular. Se iban los 2pi y nos daba que la velocidad era igual a frecuencia angular sobre k. O sea, al revés, al revés. Esta es la fórmula correcta. Por si acaso, un dato teórico, digamos, es que las ondas electromagnéticas, su velocidad de propagación siempre es la velocidad de la luz, que es c. Velocidad de la luz es c, que la velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. ¿Ya? Es dato, siempre es dato la velocidad de una onda electromagnética. Entonces esto sería c. Despejando, k es igual a w por c. Ahí está. Esta es la correcta, esta está mal. Ya. Entonces, en el inciso A nos dice la frecuencia de la onda. De datos tenemos el campo eléctrico, tenemos el campo, la velocidad de la onda. Ya. Una fórmula que podemos ocupar para ondas electromagnéticas es esta de acá. Esta fórmula de acá se ocupa cuando se igualan tanto fuerza eléctrica como fuerza magnética, o quiere decir que están en una armonía, digamos, ¿no? Tanto la fuerza eléctrica como la fuerza magnética. Y eso es algo que pasa en una onda electromagnética. Porque si en caso una de las dos aumenta, prácticamente desaparecería. Tienen que estar las dos en una sincronización, digamos, ¿no? Así que por lo tanto, aplica esta fórmula. Obviamente, sabiendo que la velocidad de una onda electromagnética es c, que es dato. Por lo tanto, utilizando esto podemos calcular el campo magnético máximo,
que va a ser igual al campo eléctrico máximo entre la velocidad de la luz. Por lo tanto, el campo magnético máximo es igual al campo eléctrico máximo, que es 22, y entre la velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 8. Y con eso calcularíamos el campo magnético máximo. Vamos a ver cuánto sale. 22 entre 3 por 10 a la 8. Saldría un campo magnético de 7,33 por 10 a la menos 8 Tesla. Ya está. Por si acaso, ¿no? Ahora, queremos nosotros la frecuencia, nos dice, ¿no? Inciso A, la frecuencia de la onda. Entonces utilizamos esta fórmula. La velocidad angular no la tenemos. Eh, la velocidad angular no la tenemos, pero la podemos calcular. La velocidad angular es igual a K por C. K, la K la podemos calcular con la longitud de onda. La longitud de onda era 2pi sobre K. No, esto es de física 2, 2pi sobre K, que era el número de ondas. Despejando K nos da que es 2pi sobre el número de ondas, que es 50. Y con esto obtenemos K, 2pi entre 50. Vamos a ver cuánto sale. 2pi entre 50. Sale el número de ondas 0,126 metros a la menos 1. Y con esto calculamos la velocidad angular, el número de onda 0,126 por la velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8. Y con esto tenemos la velocidad angular de la onda, 0,126 por 3 por 10 a la 8. Saldría 3,78 por 10 a la 7 radianes sobre segundo. Ya está. Y con esto calculamos la frecuencia. La frecuencia va a ser igual a la velocidad angular entre 2pi. Velocidad angular 3,78 por 10 a la 7 entre 2pi. Y vamos a ver cuánto sale. 3,78 por 10 a la 7 entre 2pi. Saldría la frecuencia 6,02 por 10 a la 6 hercios. Esta sería la frecuencia de la onda electromagnética. 6 por 10 a la 6,02 por 10 a la 6 hercios. Bien, ahora, la magnitud y dirección del campo magnético cuando el campo eléctrico E tiene su valor máximo. Obviamente cuando el campo eléctrico es máximo, el campo magnético también. Por lo tanto, esta es su magnitud, 7,33 por 10 a la menos 8 Tesla. Pero también nos dicen, cuando el campo eléctrico E tiene su valor máximo en la dirección negativa. Como E se está moviendo en el eje Y, nos piden saber cuando el campo eléctrico está en la dirección máxima, ¿no? E está en el negativo, el campo magnético también está en la dirección máxima, si se dan cuenta. Cuando el campo eléctrico está en la dirección positiva, el campo magnético también está en la positiva, y así sucesivamente. Por lo tanto, el campo magnético igual está en la dirección negativa. El C escribe una expresión para B de esta forma. ¿Ya? Entonces quiere que escribamos esa ecuación, que es B igual B máximo por el coseno de kx menos frecuencia angular tiempo. Ya. Ya, este es el inciso A, este es el inciso B y este es el inciso C. Entonces, el campo magnético máximo es 7,33 por 10 a la menos 8 por el coseno K, ¿vale? 0,126 por X menos frecuencia angular 3,78 por 10 a la 7 T. La X y el tiempo son variables, ¿no? Son variables. Entonces, el resultado sería este de acá. Eso sería. Nada más. ¿Alguna duda con este ejercicio? No, no. Ya. Entonces, ahí quedaríamos.